buenos días, sean bienvenidos una vez más a la Iglesia Llama de Amor. Qué alegría poder estar una vez más conectados aquí con ustedes. Quiero dar un saludo especial a aquellas personas que se conectan por primera vez. Bienvenidos. En Llama de Amor encuentran una familia. Sean bienvenidos una vez más y un saludo muy especial para ustedes. Quiero pedirles que me acompañen. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que me acompañen allí en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor, por permitirnos tener este tiempo para buscar, Señor, de tu presencia, para venir a alabarte, a adorarte, a agradecerte, Señor, por tus misericordias, por tu amor, amado Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, traemos nuestro corazón y lo disponemos para escuchar tu palabra, Señor, para que sea sembrada en esa buena tierra que da fruto, Señor. Gracias por este tiempo y nos disponemos, Señor, a alabarte, a adorarte y a escuchar y aprender de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Voy a pedirle por favor que me acompañe al Salmo 100. Yo voy a leerlo acá en la Nueva Traducción Viviente. Este es un salmo de agradecimiento. Dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Así que aprovechemos este tiempo para agradecerle al Señor por su amor, porque su misericordia es para siempre, porque su misericordia y su amor es para con nuestra generación y nuestras generaciones futuras, porque su amor ha estado siempre presente en nuestras vidas. Tengamos este tiempo de regocijo, de alegría, para agradecerle también a Él por las dificultades o por las circunstancias que vivimos diariamente, pero que en este tiempo que tenemos hoy en la mañana podamos adorarle y podamos agradecerle, porque a pesar de las circunstancias tenemos su amor, su misericordia y podemos estar alegres en Él. Así que en este momento olvidémonos de las cosas que nos pueden dispersar, que nos pueden distraer, y concentrémonos y pasemos un tiempo para adorarle, para alabarle y para agradecerle con todo nuestro corazón. Bendiciones.
tenemos un Dios todopoderoso. Aleluya. Grita con todas tus fuerzas. ¡Viva!
existe un lugar preparado para ti. Ven a reinar al soberano de los reyes de la tierra, al soberano de los reyes de la tierra, al soberano de los reyes de la tierra, invito a pasar. En mi corazón existe un lugar preparado para ti. Ven a reinar. En mi corazón existe un lugar preparado para ti. Ven a reinar. Al soberano de los reyes de la tierra, al soberano de los reyes de la tierra, al soberano de los reyes de la tierra, invito a pasar. Esta es tu casa, preparada para ti. No te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Esta es tu casa, preparada para ti. No te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. El soberano de los reyes de la tierra, al soberano, al invencible, invito a pasar. La nube de gloria de Dios descendió y trajo con ella el beso de Dios. La nube de gloria de Dios descendió y trajo con ella el beso de Dios. Él me besó, Él me besó. El Padre de gloria
porque mejores son tus besos, mejores son tus amores, oh Dios. Es mejor estar contigo y adorarte por la eternidad, al alto y sublime, al gran Rey. Decimos santo, 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 tuya es la gloria, tuyo es el honor. Recibe alabanza, recibe la adoración, Señor. Te adoramos, Señor. Cordero inmolar, el único que me rescató. Tú eres mi redentor, el alto y sublime, santo, santo, santo y digno. Cordero, decimos santo, 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 más hermoso de los hijos del sol, eres tú. Te amo, mi Señor. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Muy buenos días, iglesia, Dios los bendiga, qué alegría poder compartir otro domingo con ustedes, qué alegría poder estar conectados nuevamente como congregación, como iglesia Llama de Amor. Espero que puedan estar hoy cómodos desde sus casas o desde el lugar donde nos esté escuchando y sobre todo que nos dejen saber que están conectados ahí con nosotros, ahí en la plataforma de YouTube podemos dejar nuestros mensajes, nuestros saludos y pues podemos darnos cuenta que estamos ahí conectados en un mismo espíritu y que estamos todos ahí prestando atención. Gracias por permitirnos entrar en su hogar, gracias por permitirnos ser parte de su domingo, por permitirnos ser parte de su vida, gracias por conectarse a estas enseñanzas. Realmente creemos que hay una palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes y sabemos que a través de su palabra Él trae revelación, poder, sanidad y liberación para su vida y para mi vida. Entonces, me gustaría que colocáramos este tiempo en manos del Señor, que le diéramos gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos. Entonces, lo invito a que cierre sus ojos y muy concentrado, coloquemos este tiempo delante del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por el regalo de tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener la confianza, hoy podemos tener la certeza en nuestro corazón de que tú, Señor, habitas en medio de tu pueblo, de que tú estás con nosotros y que tú estás en medio de nosotros para hablarnos, para levantarnos, sanarnos, alentarnos en medio de todo esto que está pasando en el mundo, Padre Santo. Oramos, Señor, para recibir de ti la fortaleza que necesitamos. Y oramos también, Señor, por aquellas personas que están viendo esta transmisión y que se han visto afectadas, ya sea de manera económica o ya sea de manera familiar, por toda esta pandemia y por todo lo que ha sucedido en el mundo. Oramos, Señor, para que sus corazones sean consolados y fortalecidos y para que el día de hoy, Señor, esta palabra que viene de ti pueda transformar sus vidas y pueda darles nuevas fuerzas para seguir adelante. Colocamos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y bueno, iglesia, quería pues que iniciáramos orando, que iniciáramos dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar congregados nuevamente. Espero que ya muy pronto podamos hacerlo de manera presencial, pero todo en el tiempo de Dios, sin afán, sin ansiedad, porque Él cuida de cada uno de nosotros.
Adicional a eso, también quiero que le demos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder ofrendar y de poder diezmar. Darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener un trabajo, por la oportunidad que nos da de tener un talento, un don con el cual podemos generar recursos para nosotros, para nuestras familias y para cubrir todas esas necesidades. Pero siempre es importante recordar que toda nuestra provisión y nuestra bendición proviene de Él. Él es el que nos da el aire, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da las ideas, el impulso, la creatividad y la energía para poder hacer un trabajo, para poder desempeñar una labor. Y de lo que recibimos, de eso damos para su obra, para la extensión de su reino. Cada vez que usted da este mensaje puede llegar a muchas más personas y puede correr muchísimo más de lo normal. Entonces, yo quiero invitarlo para que el lugar que usted ha destinado para depositar sus diezmos y sus ofrendas, usted las pueda depositar en ese lugar, las pueda apartar en ese lugar. Y quiero que le demos también gracias a Dios por esa oportunidad que Él nos da de ofrendar, de diezmar. Gracias a Dios por el trabajo que cada uno de ustedes y yo tengo, y darle gracias a Él por esa oportunidad maravillosa que tenemos de dar. Entonces, lo invito para que oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de ofrendar, de diezmar. Gracias, Señor, por los recursos que tú has traído en nuestras vidas. Gracias por esa empresa, gracias por ese emprendimiento, gracias por ese empleo, gracias por la empresa que nos ha empleado, gracias por el jefe que tenemos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú traes y por toda la formación que tú nos has dado. Y gracias, Señor, por esa provisión, porque es una provisión que ha sido útil para nuestras familias, para las necesidades de nuestro hogar, para nuestras necesidades personales, pero también apartamos, Señor, una parte, Dios, para honrarte, para adorarte y para mostrarte, Señor, que no somos apegados a lo material, sino que realmente, Dios, estamos agradecidos contigo por todo lo que tú has hecho en medio de nosotros. Hoy queremos darte gracias, hoy presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti, dándote gracias por todas las bendiciones que tú nos das, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, y como el que es caballero repite, dicen por ahí, quiero nuevamente de verdad darle la bienvenida y darle las gracias por conectarse y recordarle que deje su saludo. Quiero recordarle el horario de nuestras reuniones. Los martes a las 7 de la noche estamos estudiando doctrina. Estamos estudiando toda la doctrina básica, lo invito para que se conecte. Los días sábados a las 8:30 de la mañana nos reunimos para orar por las peticiones y necesidades que hay. También nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ahí donde profecía, y se está manifestando el Señor de una manera bien especial. Diferentes personas están enseñando los sábados, muchos de ustedes que me están viendo ya han tenido la oportunidad de hacerlo y ha sido una bendición escucharlos, ha sido una bendición escuchar a cada persona, los tesoros que Dios ha depositado en cada uno de ustedes y cómo sus vidas, sus historias, sus testimonios, lo que le pasa diariamente nos sirve a todos para ser edificados, para ser consolados, para ser exhortados. Lo invito a que siga estudiando la palabra de Dios, lo invito a que siga teniendo una vida devocional, una vida guiada por el Espíritu Santo, para que usted también a través de su testimonio, a través de lo que Dios le enseñe, usted pueda también edificar el cuerpo de Cristo y podamos escucharlo los sábados enseñando la palabra de Dios. Es el espacio que nos ha dado para poder conocernos los unos a los otros, ya que físicamente no podemos conectarnos tan fácilmente a través de las redes sociales, a través del Zoom, a través del Facebook y a través del YouTube, podemos conectarnos y podemos aprender los unos de los otros. Entonces no se pierda esa oportunidad, no se pierda la oportunidad de aprender, de ser edificado, de ser consolado con la palabra de Dios. Y bueno, ya habiendo hecho los anuncios, pues estoy muy contento porque hemos tenido una serie que a mí personalmente me ha fascinado, porque he aprendido muchísimo de la palabra de Dios estudiando todos estos temas. Y esta serie que tuvo o tiene como título La evolución y la involución de los hijos de Dios ya está llegando a su final. Sí, señoras y señores, ha tenido ya un tiempo suficiente, hemos aprendido, sé que han quedado dudas, sé que han quedado incógnitas, pero eso es lo mejor que puede pasar, porque cuando usted queda con dudas sobre una enseñanza, cuando usted queda con una incógnita, eso quiere decir que usted tiene que estudiar más y que hay que orar y pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación y enseñanza acerca del tema. Entonces, en esta serie hemos avanzado, hemos podido ver, en primer lugar vimos
los hijos del reino, ¿se acuerda de los hijos del reino? Voy a hacer un resumen muy rápido. Palabra basileia, que significa dominio, y cómo el dominio de la enseñanza de Jesús tiene que estar en nuestras vidas. Vimos también acerca de los hijos de la luz. ¿Se acuerda de los hijos de la luz? Que veíamos el ejemplo de Juan el Bautista, que decía la palabra de Dios acerca de Juan el Bautista, que él era una antorcha que brillaba en la oscuridad. Qué interesante eso, ver cómo el Señor usó a ese hombre como un hijo de la luz para denunciar las obras de las tinieblas. También vimos los hijos de la resurrección. Y vimos la importancia de este tema en la vida del creyente, porque sin resurrección no hay esperanza. Y tenemos esa esperanza firme porque el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y eso nos da esperanza a nosotros de que resucitaremos y el Señor nos lleva antes del arrebatamiento, ya sea por una situación de enfermedad, por un accidente, por lo que tenga que suceder. Sabemos que si hemos creído en Él, también resucitaremos como Él resucitó. Entonces también somos hijos de la resurrección. También vimos la faceta de hijos de la promesa. ¿Se acuerda? Es que somos hijos de la promesa, que somos herederos y coherederos con Cristo, que somos igual que Isaac, hijos de la promesa, y que nosotros se cumplen las promesas de Dios y que somos perfeccionados gracias al poder de Dios y al cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces nos hemos deleitado con estos temas, hemos aprendido, hemos crecido y toda esta serie tiene como propósito que usted y yo podamos evolucionar, podamos crecer, podamos avanzar como hijos de Dios, porque ya se nos fue dado ese regalo de ser hijos de Dios y ahora nuestra responsabilidad personal es evolucionar como hijos de Dios. Y hoy, para cerrar esta serie de temas de la evolución e involución de los hijos de Dios, vamos a ver el tema que tiene como título hijos maduros. Hijos maduros. Ahí está la manzana, está el libro, está el fruto, un fruto maduro, un fruto listo para alimentarse. Es importante, para comenzar, entender que fuimos hechos hijos de Dios, nacimos de nuevo, pero ese es solo el comienzo. Es solo el comienzo de todo un proceso maravilloso que el Espíritu Santo quiere hacer en usted y en mí. Y uno de los propósitos del Señor es que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Lo dice Efesios 4, versículo del 11 al 12. Que Él como regalo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Vemos cómo estos 5 ministerios son vigentes. Y ese mismo versículo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Entonces es importante que entendamos que hemos sido llamados por Dios para ser hijos, pero hijos que evolucionan, hijos que maduran. Entonces, esa es la introducción a este tema y me gustaría que viéramos algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de esto. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 8 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 y vamos a hacer una comparación. Vamos a leerlos detenidamente, vamos a revisarlo de una manera bien especial. Dice Efesios capítulo 5 versículo 8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Entonces ahí este texto nos está diciendo que antes éramos oscuridad, pero que ahora somos luz en el Señor. Pero miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:5. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Y cuando uno lee estos dos textos, uno puede pensar que están hablando exactamente de lo mismo. Y sí, están hablando de lo mismo. Están hablando de que hemos pasado de oscuridad a luz. Está hablando de que somos hijos de Dios. Pero cuando usted estudia más profundamente este texto, usted va a identificar algo que me parece interesante y que nos puede edificar e ilustrar el día de hoy. Entonces, lo primero que quiero resaltar es lo siguiente, mire.
Hay una palabra en Efesios 5:8 que está resaltada, que dice tecnón. Y en la parte de abajo dice huios. Cuando leímos, dice, vivan como hijos de la luz. Y el significado de esa palabra hijos o hijo en Efesios 5:8 viene de la palabra griega tecnón. Y en 1 Tesalonicenses 5:5 dice, todos ustedes son hijos de la luz. Pero esa palabra hijos en ese texto bíblico viene la palabra griega huios. Entonces, son dos palabras para nombrar a los hijos. Una es tecnón y la otra es huios. Espero que me esté entendiendo. O sea, son hijos. Pero en Efesios 5:8 habla de hijos con la palabra tecnón. Y en 1 Tesalonicenses 5:5 habla de hijos colocando la palabra huios. Y vamos a ver a continuación qué significa cada una para entender esto de ser hijos maduros. Vamos a avanzar. Entonces, la palabra tecnón en el diccionario Vine, esa palabra significa niño, engendrar, dar a luz. Esta palabra da prominencia al hecho del nacimiento. Fíjese, el nacimiento. En tanto que huios, aquí de una vez está dando la diferencia, destaca la dignidad y el carácter de la relación. Tecnón se usa para hijos que son niños. ¿Le queda claro? A mí me quedó claro, espero que a usted también. Ahora vamos a ver la otra palabra para entender de qué es lo que estamos hablando, que es la palabra huios. Huios. Mire lo que dice el diccionario. La diferencia entre los creyentes como niños, que son los tecnón que acabamos de ver, la diferencia entre los creyentes como niños, tecnón de Dios, e hijos huios de Dios, se hace patente en Romanos 8, 14, 21. El Espíritu da testimonio a su Espíritu de que son hijos de Dios, que literalmente son niños tecnón, y como tales son herederos y coherederos con Cristo. Ello pone el acento sobre su nacimiento espiritual. Por otra parte, Romanos 8 del 16 al 17 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos huios de Dios. Huios. Aquí está con la J, en otra parte lo encontré con la H, por eso lo coloqué así. Y esto es que la conducta de ellos, la conducta del hijo huios o el hijo maduro, da evidencia de la dignidad de su relación y su semejanza con su carácter. O sea que el tecnón es hijo, pero es un niño. Mientras que el huios es hijo, pero es maduro y se puede relacionar con su padre de una manera diferente. Entonces es como mi hija, que pues aprovechando la serie siempre la traigo a colación. Ella es una niña de 4 meses, va a cumplir 5 meses ya. Y ella es un hijo tecnón. Es mi hija y yo la amo, pero es una bebé. Mientras que el huios es un hijo ya maduro. Entonces si se fija cómo en la Biblia nos enseña la palabra de Dios, que a pesar de que somos hijos, unos son tecnones y otros son huios. Unos son inmaduros y otros sí son maduros. ¿Entiendes la diferencia? Y es aquí donde tenemos que empezar a confrontarnos y a mirar qué clase de hijo eres tú. ¿Eres un tecnón? ¿Eres un niño? ¿O eres un huios? Un hijo maduro. ¿Qué clase de hijo eres tú? ¿Qué clase de hijo soy yo?
Y una de las características de los tecnones y de los huyos es que los tecnones, al ser niños, no difieren de ser esclavos, como lo vimos en la predicación anterior. Porque el niño no puede disfrutar de la herencia de su padre, mientras que el hijo maduro sí lo puede hacer. Y quiero que avancemos a la siguiente diapositiva y leamos Romanos capítulo 8 del versículo 14 y el versículo 16. Esos dos versículos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire ahí lo que estoy resaltando en rojo. Cuando usted va al diccionario griego y ve este versículo, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huyos de Dios. O sea, el hijo maduro es el que es guiado por el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Tecnón de Dios. El tecnón es hijo por posición. El huyos es hijo que tiene la posición, pero que adicional a eso es guiado por el Espíritu Santo. Tú puedes ser hijo de Dios y no ser guiado por el Espíritu Santo. Y quiero decirte algo. La guía del Espíritu Santo es muy importante en la vida del cristiano. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Tal vez tú eres un hijo de Dios, pero el Espíritu Santo no está guiando tu vida porque no tienes una vida de oración, porque no tienes una comunión con Él. Él quiere que tú te relaciones con Él de manera personal y de manera íntima para Él poder guiar tu vida. Pero cuando nuestra vida está guiada es por las cosas de la carne, pues no le damos cabida al Espíritu Santo para que Él guíe nuestra vida. Hay muchos tecnones, hijos inmaduros, que se dejan guiar por los deseos de su carne, por sus emociones, por las pasiones de su cuerpo, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida. Siguen la corriente de este mundo con mucha facilidad. Un hijo tecnón puede ser fácilmente engañado por Satanás. Escuche y vuelvo a repetirlo. Un hijo tecnón puede ser fácilmente engañado por Satanás. Jesucristo era un hijo huyos, maduro. Por eso cuando Él fue tentado en el desierto después de su ayuno, Él no creyó los engaños de Satanás. Él no cayó en los engaños de Satanás porque en Él había madurez. Pero muchos son tentados siendo tecnones y fácilmente se desvían del propósito de Dios. Fácilmente se desvían de la palabra de Dios. Un tecnón es aquel que escucha todo tipo de enseñanzas. Un tecnón es el que escucha a todo tipo de predicadores y cree en cualquier cosa que se les dice. Son como niños. Hace poco veía un video de esos que colocan de bromas. Cómo le hacían una broma a un niño de 7 años o 6 años, en el cual le decían que el famoso Santa Claus no iba a venir este año porque era hipertenso, porque era diabético y porque era obeso y pues por el COVID no podía venir. Y el niño se puso a llorar y salió corriendo. Usted puede buscar el video en YouTube si se quiere reír un rato, porque fue tan natural. O sea, fue realmente, él creyó que eso era verdad y le dolió en su corazón y se puso a llorar y se fue corriendo. Así son los hijos tecnones. Creen cualquier cosa que se les predica. Creen lo que dice fulano, creen lo que dice mengano, creen lo que dice Pepito. Así les prediquen sin leer la Biblia. Creen todo lo que les digan. Cuidado con ser un hijo tecnón. Mientras que un hijo huyos examina las cosas. Como es guiado por el Espíritu Santo, es mucho más difícil que sea engañado. Porque el Espíritu Santo lo que hace es ayudarnos y enseñarnos la palabra de Dios, recordarnos todas las cosas que dijo Jesús, guiarnos al Padre, enseñarnos al Hijo.
trae revelación a nuestra vida. Entonces, un hijo huyos que es guiado por el Espíritu Santo difícilmente es engañado. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5, del versículo 11 al 14. Dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces aquí en este texto, en estos versículos, vemos nuevamente cómo se describe a un hijo inmaduro, un tecnón, y a un hijo maduro, un huios. Y vemos cómo el escritor de Hebreos, que algunos dicen que es el apóstol Pablo, dice que el escritor de Hebreos prácticamente les está haciendo como un llamado de atención. Les dice: es que a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. No aprenden, no entienden, como que no las cogen. Y eso pasa con el hijo tecnón. Como que no coge las cosas, no las entiende. Le cuesta trabajo aprender. No dispone su corazón. No coloca su atención en la palabra de Dios, sino en sus emociones. Dice el versículo 12: en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Hay muchos tecnones que ya deberían ser huyos, hijos maduros, pero siguen siendo niños. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. El tecnón se queda en lo elemental. El huyos avanza en nivel de doctrina. Y eso yo lo he visto. Algunos cristianos con los que me he encontrado me dicen: pero eso no es necesario profundizar tanto. ¿Para qué? Si eso es la Biblia simple. Usted lee un mensaje, leas el sermón del monte, eso es sencillísimo. Y ya, yo no sé para qué estudian tanto, deberían dedicarse a hacer otra cosa. Quiero decirle algo. Es muy importante avanzar en la doctrina. Por eso estamos estudiando doctrina los martes, porque queremos avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y salir de lo elemental, sin olvidar lo elemental. Ojo, una cosa es olvidar lo elemental, que sería gravísimo, y otra cosa es avanzar y pasar de lo elemental a lo profundo. Lo elemental es supremamente importante, porque es lo básico, es lo higiénico, es lo básico. No podemos perderlo de vista, no podemos olvidar lo elemental, pero no nos podemos quedar en lo elemental 20 años. 30 años de cristianos con lo elemental, tomando lechecita, todavía de pecho. No, tenemos que avanzar. Dice, dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Un tecnón necesita leche. Un huyos ya puede comer alimento sólido. Va a entender cosas espirituales que un tecnón no va a entender. Entonces, cuando un tecnón escucha una palabra que tiene revelación del Espíritu Santo, que es profunda, se escandaliza. Uy, no, eso no es así. O uy, no, yo no entiendo eso, yo no le voy a prestar atención. ¿Por qué? Porque su mente espiritual todavía necesita leche. No está preparado para el alimento sólido. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. El tecnón es inexperto en el mensaje de Dios. No puede argumentar. No puede ser un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
En cambio, un huios es un obrero aprobado que sí usa bien la palabra de verdad. El tecnón no la usa bien. No es diestro en el mensaje de justicia, es inexperto. Dice, es como un niño de pecho. Mira el versículo 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces vemos cómo el huios tiene una capacidad. Y aquí me quiero centrar un poco y vamos a avanzar en eso. Y es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y tal vez usted puede pensar, bueno, Javier, pero pues distinguir entre lo bueno y lo malo es tan fácil. Yo no necesito ponerme a estudiar la Biblia para saber qué es bueno y qué es malo. Pues quiero decirte que estás equivocado. Porque este mundo está lleno de trampas, de cascaritas. ¿Se acuerda cuando usted presentaba un examen en el colegio y que usted tenía un profesor que colocaba cascaritas? Y que usted pensaba que la respuesta correcta era la A, pero resulta que era la C. Y usted estaba seguro y usted marcaba la A. Y usted salía del salón de clases y salían sus otros compañeros y el compañero más nerdo le preguntaba a usted, ¿y usted qué contestó en la pregunta número 1? ¿La A, la B o la C? Y usted, no, la A, esa era la respuesta. Y el que estudiaba más le decía, no señor, la C. Ahí había una cascarita. Y usted, se cogía la cabeza, no, pero ¿cómo así? Me engañó. Ese profesor sí es cascarero, la embarré, me tiré el examen. ¿Se acuerda de esas preguntas cascaritas? Pues lo mismo pasa en la vida. Tenemos que ejercitar nuestras facultades espirituales para discernir entre lo bueno y lo malo. Mire, hay cosas malas en este mundo. Y perdóneme que sea tan repetitivo con el ejemplo, pero no me voy a cansar de darlo. Le voy a sacar punta a ese lápiz hasta que el lápiz se acabe. ¿Sabe por qué? Porque a través de las series, de las películas, de las telenovelas, de los programas para niños, de la publicidad de las marcas más reconocidas del mundo, nos quieren hacer creer que un hombre no es un hombre, sino que un hombre es una mujer, y que una mujer no es una mujer, sino que una mujer es un hombre. Y hay muchas personas que aceptan eso como algo bueno y ya perdieron la percepción entre lo que está bien y lo que está mal en ese asunto. Pero ese es solo un ejemplo. Hay más, hay muchas cosas más en la forma como se hacen negocios. Damos ofrendas de amor. Son sobornos, pero los llamamos ofrendas de amor y creemos que eso es algo bueno cuando es algo malo. Entonces es importante que como hijos maduros aprendamos a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y vamos a desarrollar esta enseñanza basados en eso. Vamos a continuar en el libro de Levítico, capítulo 10, del versículo 8 al 11. Dice, el Señor le dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Entonces cuando yo empezaba a analizar esta palabra me llamó la atención porque primero está en el Antiguo Testamento y es una orden que Dios le da a los que supuestamente eran maduros, que eran los sacerdotes. Y se lo dice a Aarón y a sus hijos. Se lo dice a Aarón para que él se lo enseñe a sus hijos.
porque había sucedido algo malo con los hijos de Aarón, habían hecho las cosas mal delante de Dios en el tabernáculo y habían muerto por hacer lo incorrecto en el tabernáculo. Entonces Dios les da esta advertencia: no podían beber vino ni licor cuando estuvieran haciendo su ejercicio en el tabernáculo, en la tienda de reunión, porque podían morir. ¿Y por qué no podían beber vino? Porque eso iba a alterar la percepción de sus sentidos. Eso iba a alterar sus mentes. Y no iban a estar sobrios para distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Y sabe qué sucede hoy en día? Que la mente de muchas personas, la mente de cientos de personas, la mente de miles de personas y la mente de millones de personas está adulterada, está contaminada. Y no pueden distinguir entre lo santo y lo profano. Hay tantas mentes perturbadas. Recuerden algo: nosotros tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. La mente consciente, según los estudiosos y expertos del área de la mente consciente la usamos solamente un 5% en las cosas que hacemos a diario. Y la mente inconsciente la utilizamos un 95% en las cosas que hacemos a diario. Entonces, para darle un ejemplo, y que ese ejemplo lo di hace poco, cuando yo estaba aprendiendo a manejar, que mi padre fue mi instructor de manejo, recuerdo que yo pensaba, bueno, ya metí la primera, ¿será que meto ya la segunda? Y yo escuchaba cómo ese carro se empezaba a acelerar, y yo, no, si ya toca meterla. Y mi papá: meta la segunda, ¿por qué se duerme? Meta la segunda. Y yo metía la segunda y otra vez ese carro se revolucionaba. Meta la tercera. Y yo, ay, Dios mío, pero como que no entiendo todavía en qué momento va el clutch, en qué momento va el cambio. Se me apagaba el carro, se me iba para adelante, se me iba para atrás. ¿Se acuerda a los que han hecho cursos de conducción que eso también tal vez les sucedía, o no sé si era solamente a mí? Ahí usaba la mente consciente. Pero ya después de que fue algo repetitivo, después de que ya yo salía un mes en el carro todos los días, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, yo ya no ni pensaba en lo que estaba haciendo, era algo automático, entraba a funcionar mi piloto automático. Entonces yo ya metía la primera, la segunda, la tercera, aceleraba, desaceleraba, todo lo hacía de manera automática, porque de tanto repetirlo, ya mi piloto automático lo hacía. Lo mismo sucede con este tipo de cosas. Cuando las personas han adulterado su mente, la han contaminado durante tantos años, a través de mensajes negativos, a través de mensajes destructivos, a través de la pornografía, a través de cosas que hacen daño a la mente empieza a funcionar de esa manera en piloto automático. Y si ellos tomaban vino y se emborrachaban antes de ir a hacer su oficio, pues iban a tener la mente alterada y no iban a poder distinguir entre lo santo y lo profano. Y lo mismo sucede hoy. Hay cosas que son profanas, hay cosas que son malas, pero millones y cientos de millones de personas las ven como si fueran buenas, porque sus mentes ya están en piloto automático y están tan contaminados de tantas cosas que ya no pueden distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Y eso es lo que le enseñan a sus hijos. Ellos no saben distinguir entre lo puro y lo profano, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Y esa manera que ellos tienen de juzgar las cosas, se la enseñan a sus hijos. Y ellos aprenden mal. Y eso se multiplica. Y por eso tenemos el mundo que tenemos hoy. Entonces, por eso era importante que ellos tuvieran una mente limpia, una mente sobria, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esto aplica para nosotros. Tenemos que cuidar nuestra mente, nuestros sentidos,
para poder tener esa capacidad de ser hijos maduros y poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero para seguir aprendiendo, avancemos, porque hay más. Esa palabra distinguir viene de la palabra hebrea badal, que significa dividir, separar, distinguir, hacer diferencia, discernir. Hay cosas en las que son fáciles tomar decisiones y decidir si está bien o está mal, pero hay situaciones en la vida en donde necesitamos un discernimiento mayor para saber lo que está bien y lo que está mal. Dice aquí excluir, huir, separar. Eso debía aprenderlo Aarón y sus hijos. Y eso debemos aprenderlo usted y yo. Avancemos. Ahora vamos a Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. ¿Para qué se acercaron los fariseos y los saduceos a Jesús? Según este texto, para ponerlo a prueba. Y quiero decirle, mi querido amigo, que si Jesús fue probado, usted y yo también seremos probados. ¿Y qué va a pasar cuando seamos probados? Si somos tecnones, vamos a perder la prueba. Pero si somos huyos, maduros, vamos a actuar como actuó el Señor Jesucristo y vamos a pasar la prueba. Y me llama la atención lo que el Señor Jesús les dice a ellos, porque les dice, ustedes saben distinguir la señal del cielo, cuando va a llover, cuando no va a llover, pero ustedes no saben distinguir las señales de los tiempos. Un tecnón no entiende cuál es el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Un tecnón no entiende qué es lo que está sucediendo a nivel mundial espiritualmente, ni lo que está sucediendo espiritualmente en su vida. Un tecnón no es consciente de cuál es el tiempo que está viviendo. En cambio, un huyos sí puede entender las señales de los tiempos. Un tecnón es un cristiano que vive sin la conciencia de esperar el retorno de Cristo a la tierra. Un tecnón es un cristiano que vive sin la conciencia de que él se debe preparar para ser la novia de Cristo y para casarse con él en las bodas del Cordero. Un tecnón no es consciente de eso. Un tecnón no se prepara para eso. Pero un huyos sí puede distinguir las señales de los tiempos. Un huyos sí se prepara como un hijo maduro y se limpia de toda contaminación de carne y de espíritu para esperar la revelación del Señor Jesucristo y para unirse con Él. Esa es la diferencia entre un tecnón y un huyos. ¿Tú qué quieres llegar a ser? ¿Qué clase de hijo eres y a qué clase de hijo quieres llegar a ser? Y esta palabra discernir, creo que es la que sigue aquí a continuación. Sí. Viene de la palabra griega diacrino, y perdónenme que ahí está un poco largo, pero ahorita les voy a mostrar una tablita donde está un poquito más claro. Dice, denota separar, discriminar, discernir, juzgar, disputar, dudar. Y miren lo que dice ahí en la parte última, está en mayúsculas, si quiere, pues para que no se vaya a perder. Dice diferencia, discernir, disputar, distinguir, dudar y examinar. El Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer la diferencia. El Señor quiere que nosotros aprendamos a discernir y a distinguir
lo bueno y lo que a Él le agrada de lo que no le agrada. Y el Señor quiere que también dudemos, que usemos la mente. Volverse cristiano no es empeñar el cerebro para no volverlo a usar. Al contrario, es donde más tenemos que ejercitar esas facultades mentales que Dios nos ha dado, porque recuerde que la palabra de Dios dice que debemos amarlo con toda nuestra mente. Debemos usar nuestra mente para estudiar la Biblia. Debemos usar nuestra mente para que cuando escuchemos una enseñanza, una predicación, podamos dudar de lo que se nos está enseñando y podamos ir y estudiar la Biblia. Y podamos comprobar que lo que el pastor o el maestro o el profeta o el evangelista o el apóstol nos está enseñando es correcto o incorrecto. El Señor quiere que tú desarrolles tus sentidos espirituales y tu habilidad de discernir y de entender cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Sigamos. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Este texto es impresionante y nos enseña unas cosas bien interesantes. Primero nos lleva a no creer a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo. Y si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, muy seguramente usted se va a dar cuenta quién realmente está enseñando de parte de Dios y quién está enseñando de parte del anticristo. Dice el versículo 2, en esto pueden discernir. O sea que ellos tenían que hacer un ejercicio de discernir si lo que les estaban enseñando era correcto o incorrecto. Y estamos viviendo últimos tiempos. Y hay muchos falsos profetas que predican la Biblia, hablan de la Biblia, pero son falsos. Y están apoyando el mensaje del anticristo. Tal vez ellos ni siquiera algunos, tal vez no sean ni siquiera conscientes de que están apoyando ese tipo de mensaje en el mundo, pero otros tal vez sí lo son. Igual, del uno del otro, tenemos que cuidarnos. Y esa palabra que usa el apóstol Juan para discernir es la palabra ginosco. Y si quiere leer lo que está en rojo, dice notar, reconocer, saber, sentir. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, usted puede sentir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Usted puede entrar a un lugar y puede sentir en el ambiente si es un ambiente espiritual agradable o si es un ambiente cargado, si es un ambiente negativo. Entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer. El tecnón no tiene ni idea en dónde se mete. Se puede meter a cualquier iglesia. El tecnón se puede meter a cualquier iglesia o a cualquier lugar que aparentemente sea una iglesia y no va a notar la diferencia. El huyo sí. El tecnón puede comer toda clase de comida espiritual y ni se entera si es una comida adulterada o si es una comida pura espiritualmente. El huyo sí. Esa es la diferencia. Sigamos. Entonces aquí vemos las tres palabras que les acabo de dar, que en un texto estaba la palabra badal, ya para concluir esta parte, que es dividir, separar, distinguir y excluir. Está la palabra griega diacrino, que es discriminar, dudar, arbitrar, examinar. Y está la palabra ginosco, que es reconocer, saber, sentir, cerciorar. Y hay algo muy famoso popularmente
que dice que no debemos juzgar. Y cuando el Señor Jesucristo hablaba de que no debemos juzgar, en este momento no me sé de qué la palabra griega, pero él hablaba de juzgar, de no juzgar para condenar. Y esa palabra la usó cuando la mujer que fue encontrada en adulterio fue llevada ante él. Porque el juicio que esos hombres que llevaron a esta mujer ante Jesús querían hacer en ella era un juicio de muerte, porque ellos la querían apedrear. Y Jesús le salvó la vida. A ese tipo de juicio es al que el Señor Jesucristo nos dice que no debemos hacerlo, porque es un juicio para muerte, para destruir a una persona. Pero esto que estamos viendo hoy es otra clase de juicio. Es juzgar, pero de otra manera. Es discernir lo que está bien y lo que está mal. Es apartar lo bueno de lo malo. Es darnos cuenta de que es verdad y de que es engaño. Es otra forma de juzgar. No es el tipo de juicio para acabar con la vida de una persona. Entonces cuando en las redes sociales publican cosas de doctrina o de enseñanzas que son falsas y uno hace un comentario, inmediatamente empiezan los cientos de comentarios. No juzgue, la Biblia dice que no hay que juzgar. Pero no entienden que cuando el Señor habla de no juzgar, es no juzgar para condenar a muerte a alguien, que era lo que pasaba con esta mujer que fue encontrada en adulterio y que ellos querían era matarla. Sino que cuando el apóstol Pablo nos dice y nos enseña en las diferentes epístolas que debemos juzgar para discernir entre lo bueno y lo malo, se refiere a este tipo de cosas. El tecnón no sabe juzgar, el tecnón no sabe discernir, pero el huios sí sabe juzgar y sí sabe discernir. Avancemos. Y vamos a ver unos ejemplos. Estos ejemplos los voy a mencionar rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Dice Hechos capítulo 16 del versículo del 16 al 19. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo usó el discernimiento de espíritus. Supuestamente esta mujer los estaba apoyando. Era supuestamente publicidad gratis. Porque les estaba diciendo a todos, estos son los hombres, estos son los siervos del Dios Altísimo. Le estaba haciendo publicidad. Pero el apóstol Pablo tenía discernimiento espiritual. Era un huios, él no era un tecnón. Y él sabía que detrás de esa mujer había un espíritu de adivinación. Y los reprendió y el espíritu se fue y la dejó. Cuando yo soy un huios, tengo discernimiento espiritual. Cuando soy un huios, sé si el movimiento que viene es de Dios o si es contrario a él. Si el apóstol Pablo hubiera sido un tecnón, antes le hubiera dado las gracias a la muchacha, la hubiera unido a su grupo y hubieran predicado con ella, creyendo que ella era una creyente verdadera. ¿Sí ve la diferencia entre ser un tecnón y ser un huios? Por eso es que esta serie fue un poco larga, porque esto es muy importante para el fundamento de la iglesia. No seamos tecnones, avancemos a ser huios. Esto es un ejemplo, pero sigamos. Hay otro ejemplo, dice Gálatas, capítulo 2, del versículo 11 al 14. Dice, pues bien, otra vez el apóstol Pablo, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles.
Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Entonces aquí vemos una situación totalmente distinta, porque es entre apóstoles. Entonces ahí sí, como dice mi cuñado Diego, eso es otro level. Ahí ya estamos a otro nivel. Y ahí el apóstol Pablo usó su discernimiento, fue para evaluar una situación específica. Y se dio cuenta que el apóstol Pedro no estaba actuando bien en ese momento. Y que los gentiles se estaban sintiendo mal cuando llegaron los judíos. Porque el apóstol Pedro había estado con los gentiles, compartiendo, pasando un rato agradable. Pero como los judíos creían que juntarse con personas de otras naciones era contaminarse, cuando llegaron los judíos, el apóstol Pedro como que cambió de actitud y empezó a alejarse y hacerse el que no, nada que ver con los gentiles, y hacerse sí ahí como con los judíos solamente. Entonces el apóstol Pablo evaluó esa situación, discernió la situación y le llamó la atención al apóstol Pedro. ¿Sí ve la diferencia entre un tecnón y un huios? Cuando yo soy un huios, cuando yo soy un hijo maduro, puedo evaluar ciertas situaciones a la luz de la palabra de Dios y distinguir lo que está bien de lo que está mal. Ese es el segundo ejemplo. Sigamos. Vamos a Hechos, capítulo 8, del versículo 9 al 14. Dice: ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y mire lo que sigue: porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban al Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Entonces aquí vemos otra situación, en donde una persona que aparentemente había cambiado de vida, no había cambiado realmente. Entonces está Simón, que había sido hechicero, que vio a Felipe predicar, que vio los milagros que se hacían en el nombre de Jesús y quedó deslumbrado. Y se unió a la iglesia y se unió al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Y cuando él ve que el apóstol Pedro y el apóstol Juan oran por las personas y las personas reciben al Espíritu Santo, él tiene ganas de tener lo mismo y les ofrece dinero. Y el apóstol Pedro usa su discernimiento espiritual y el discernimiento sobre la situación y le dice: tu dinero perezca contigo. No tienes arte ni parte en este asunto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. O sea, lo desnudó. Lo dejó, pero tal como Dios lo trajo al mundo. Reveló lo que realmente había en su corazón. Un tecnón no puede hacer eso. Un tecnón recibe el dinero. Ay, no, pues muchas gracias. Igual pues esto es gratis, pero bueno, pues yo lo recibo. Un huyos se comporta y juzga las cosas de manera diferente. Creo que este es el último ejemplo y voy a mostrar unas diapositivas ya para cerrar el tema. Ah, no, hay otro, discúlpenme, perdónenme. Está Mateo, capítulo 16, este es buenísimo, del 21 al 23. Dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. El Señor Jesucristo usó su discernimiento porque él era un hijo maduro. Y sabía que la propuesta de Pedro era una trampa de Satanás. Si él hubiera sido un tecnón, hubiera caído en la trampa. Un tecnón pone las cosas, ve las cosas solamente desde el punto de vista humano. Un huyos ve las cosas desde el punto de vista de Dios. Recuerde eso. El tecnón es humanista. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano. Un huyos tiene a Dios como el centro de su vida y ve las cosas desde el punto de vista de Dios. Vamos a ver estas diapositivas que siguen, que ahora sí me gustaría que colocáramos la pantalla completa para ver estas diapositivas. Aquí está la evolución de los hijos de Dios. Este es como el resumen de la serie que hemos visto y no alcanzamos a verlos todos. Ustedes se van a dar cuenta que hay más, pero tranquilos que los van a poder estudiar. Están los hijos del reino, los hijos de la luz, los hijos del día, los hijos del Altísimo. Se quedó pendiente. Los hijos de la sabiduría, los hijos de la paz, los hijos de la desamparada, los hijos de la promesa, que se lo vimos, y los hijos de la resurrección. Mire todo esto, no lo vea como escalones, como una escalera, véalo de manera circular. Cada uno de ustedes y yo tenemos el llamado a ser hijos del reino, a ser hijos de la luz, hijos del día, hijos del Altísimo, hijos de la sabiduría, hijos de la paz, hijos de la promesa, hijos de la resurrección. Estamos siendo llamados por Dios a ser hijos suyos que maduran y que avanzan en estas etapas. Habrá momentos de tu vida en el que tendrás que ser hijo del reino, pero habrá momentos donde tendrás que ser luz y habrá momentos donde tendrás que ser hijo de la sabiduría y mostrar que eres un hombre que tiene la sabiduría que viene de Dios. Habrá momentos de conflicto en donde tendrás que mostrar que eres hijo de la paz y vivir esa faceta como hijo de la paz, y así con las demás también. El Señor nos ha hecho un llamado a evolucionar como hijos de Dios, pero mire la diapositiva que sigue. Porque también está la involución, y la involución es triste. Están los hijos de Belial, por ejemplo, los hijos de Elí.
eran sacerdotes del templo, pero dice la palabra de Dios que por sus prácticas perversas y destructivas llegaron a ser hijos de Belial, involucionaron, hijos de las tinieblas, hijos de la noche, hijos de la ira, ojo con la ira, hijos de maldición, personas que maldicen constantemente con sus palabras, hijos de la desobediencia. Van a una iglesia pero no se sujetan a nadie, no reconocen autoridad, no reconocen la palabra de Dios como autoridad para sus vidas, son hijos de la desobediencia, hijos de este siglo. Los hijos de este siglo son los que siguen la corriente de este mundo. Todo lo que se pone de moda en este mundo, lo siguen ellos. Si ven un avión que se está cayendo, ahí se pegan también. Siguen todas las tendencias humanistas que hay en este tiempo. Hijos de la esclava, son personas que viven en esclavitud del pecado. Hijos del maligno, terrible, ¿no? ¿Cómo podemos evolucionar? Pero cómo muchos también pueden tomar la elección de involucionar, y es algo triste que eso suceda. Y ya con esto quiero terminar la serie y decirles que tenemos un llamado a llegar a la estatura de Cristo. Esfuércense, esforcémonos en ser hijos del día, en ser hijos de la sabiduría, en ser hijos de la luz, en ser hijos del reino, en ser hijos de la resurrección, en ser hijos de la promesa, que son los que alcanzan promesas, en ser hijos maduros. Seamos hijos de Dios maduros, que den buen testimonio, que no tengan nada que decir de nosotros los de afuera. Es un reto. ¿Fácil? No, es un reto. Pero para eso fuimos llamados. No solo para la posición de hijos, sino para desarrollar el carácter de un huios, un hijo maduro. Oremos. Padre, en esta mañana, en esta tarde ya queremos darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Queremos darte gracias por esta serie de enseñanzas que tú nos has permitido tener. Gracias, Señor, porque tú quieres edificarnos. Tú quieres construir en nosotros el carácter de tu Hijo Jesucristo. Padre, yo oro por la iglesia, llama de amor, para que cada uno de nosotros, los que la componemos, seamos hijos maduros, seamos hijos que avancen y que crezcan a la estatura de Cristo. Que no nos conformemos con vivir en la carne, que no nos conformemos con vivir en la esclavitud del pecado, que no nos conformemos, Señor, con ser personas obedientes de manera parcial. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos como hijos huyos, Espíritu Santo, a ser hijos obedientes, a ser hijos de la luz, a ser hijos de la resurrección, a ser hijos de la promesa. Guíanos, Espíritu Santo, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No nos dejes quedarnos como tecnones, como niños de pecho, que lo que les entra por un oído les sale por el otro, que nunca aprenden, que nunca salen de lo elemental. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a avanzar, a ser hijos maduros. Hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Hoy colocamos delante de ti nuestras debilidades, nuestras oportunidades. Hoy colocamos delante de ti, Señor, nuestros errores. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos sido hijos desobedientes, si hemos sido hijos carnales, si hemos sido hijos que han vivido en la oscuridad. Hoy nos arrepentimos de eso, Señor, y hoy te pedimos que nos ayudes a ser hijos de la luz, a ser hijos del reino, a ser hijos de la promesa, a ser hijos de la resurrección, a ser hijos del día, a ser hijos de la sabiduría y a ser hijos maduros, Señor, que reconocen autoridad, que saben distinguir entre lo bueno y lo malo, que son guiados por el Espíritu Santo. Señor, hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias por esta reunión. Hoy te damos gracias por estos temas. Hoy te damos gracias por la ministración del Espíritu Santo a nuestra alma. Hoy te damos gracias, Señor, porque todo lo que sucede en nuestra vida obra para el bien de los que te amamos. Hoy te entregamos este tiempo en tus manos. Hoy oramos, Señor, para que tú renueves nuestras fuerzas como las del búfalo, que podamos avanzar, que podamos conquistar, que podamos hacer tu voluntad en esta tierra y que podamos resplandecer como tus hijos.
Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por ayudarnos a entender que los hijos maduros son aquellos, Señor, que saben discernir los tiempos. Y sabemos que estos tiempos últimos son tiempos donde debemos santificarnos. Son tiempos donde debemos apartarnos de la maldad. Son tiempos donde debemos consagrarnos a ti y esperar la venida tuya, Señor Jesucristo. Hoy te entregamos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué bueno es haber tenido este tiempo, qué bueno es haber podido deleitarnos en la palabra de Dios con todos estos temas. Por favor, compártalos con su familia, compártalos con sus amigos. Esto se tiene que escuchar en todas partes. Démosle gracias hoy a Dios por esta oportunidad que nos da de tener las redes sociales y los medios digitales para poder llevar su palabra. Entonces los animo a que sigan creciendo como hijos maduros, a que avancemos como iglesia. Y bueno, no siendo más, yo me despido, les deseo una semana extraordinaria, que vean la mano de Dios en todo lo que hagan, que puedan ver el poder de Dios y que puedan ser testigos de Él en este mundo que tanto lo necesita. Entonces que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos hasta la próxima.